8. Salmo 8. Lo vamos a leer todo el capítulo del Salmo 8. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor, para poder vivir en tu voluntad, para poder vivir agradándote en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor, y que nos podamos alinear contigo en esta mañana con tu palabra. Que pueda, Señor, recibir tu palabra con toda disposición y con toda diligencia, y que tu palabra sea predicada en esta mañana con respeto y con temor. Amén, mis amados hermanos, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, el mensaje tiene por título Entendiendo quién soy delante de Dios. Entendiendo quién soy delante de Dios. ¿Y por qué es importante, mis amados hermanos, entender quién soy delante de Dios? Porque cuando entendemos quiénes somos delante de Dios, ahí es cuando vamos a saber cuál es nuestra posición y cómo debo yo comportarme ante Dios. Obviamente lo primero que hay que hacer, mis amados hermanos, para entender quién soy yo delante de Dios, es primero creer en Dios, ¿cierto? Saber que Él es real, que Él existe, que Él es verdadero. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que hay que hacer, mis amados hermanos, indudablemente, para poder entender quién soy yo delante de Dios, primero tengo que creer en Dios. Y después de creer en Dios y saber que Él es real, que es verdadero, tengo que conocerle quién es Él. Cuando yo conozco quién es Dios, ¿y cómo podemos conocer la palabra de Dios, mis hermanos? Por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Él se ha dado a conocer por medio de los profetas y de los apóstoles, pero principalmente por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Sobre quién se está edificando? La iglesia. Él es la piedra angular sobre quien se edifica la iglesia. Entonces debemos primero creer en Dios y conocerle. Y cuando ya llegamos a conocer a Dios, ¿y qué es conocer a Dios, mis hermanos? Saber cuáles son sus atributos, cuáles son sus virtudes, qué le agrada, qué no le desagrada. Cuando yo llego a saber eso, mis amados hermanos, es cuando yo entiendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo de tan majestuoso Dios, tan grande y sublime Dios? Eso lo expresó aquí el salmista precisamente, mis amados hermanos, cuando entendió quién era. Se puso a analizar él y se puso a mirar. Lo que él se puso a mirar principalmente fue la obra de las manos de Dios, de los dedos de Dios, dice en el versículo 4 y versículo 5 del Salmo, mis hermanos. Vean lo que llegó a decir. Digo, ¿qué es el hombre? Se hace esa pregunta a él. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Qué es? Y él llegó a hacerse esta pregunta, mis amados hermanos, cuando contempló.
cuando contempló la grandeza de su creación, la obra de sus manos. Cuando nosotros estamos de noche, creo que a muchos, a todos, creo que a todos nos gusta cuando el cielo está despejadito, ¿cierto? Y se ven las pocas estrellas que se pueden ver porque por la contaminación no se llega a alcanzar a ver, digamos, como que la majestuosidad de lo que realmente deberíamos ver. Pero no más con eso, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos esas pocas estrellas, cuando vemos la majestuosa de la creación de las estrellas del cielo, contemplamos la creación de Dios y ahí es cuando nosotros podemos decir, bueno, ¿quién hizo eso? ¿Y quién soy yo? O sea, tan inmenso, ni siquiera los científicos han podido deducir la grandeza del universo, no han podido llegar ni siquiera a, como planean hacerlo, que hasta Marte llegar, solo han llegado hasta la Luna y eso, que con dificultad llegaron allá. Y cuando vemos nosotros, mis amados hermanos, y contemplamos la hermosura de la creación de Dios, es ahí cuando nosotros debemos preguntarnos quién soy delante de Dios. ¿Cómo entendemos eso nosotros, mis hermanos? ¿Cómo entendemos nosotros o cómo nosotros nos vemos delante de Dios? Porque es importante nosotros saber cuál es nuestra posición delante del Señor. Hubo un ser creado, mis amados hermanos, que se puso por encima de Dios, llamado, bueno, comúnmente se llama Satanás. Y por no él saber cuál era su posición delante de Dios, se rebeló, porque él creyó ser más que Dios. Se puso por encima de Dios, haciéndose como Dios. Y por eso se rebeló, y no solamente él, provocó una rebelión muchísimo más grande, por la cual nosotros hoy tenemos ciertas consecuencias por el pecado, el cual el Señor Jesucristo ha venido a redimirnos. Y por él desconocer y no entender cuál era su posición delante de la grandeza de Dios, él se hizo igual cuando nunca puede ser igual. O es que Satanás no es omnipresente, ¿cierto que no? Ni omnisciente, no lo sabe todo, no lo conoce todo, solamente el Señor. Satanás no creó el universo, ¿o sí? ¿Cierto que no, mis amados hermanos? Entonces, ¿cómo es posible que este ser se haya hecho igual a Dios? ¿Cómo es posible, mis hermanos? ¿Cómo llegó a ese pensamiento y a entender o a pensar que era igual o superior a Dios? De ninguna manera, ¿cierto, mis amados hermanos? Pero, bueno, eso es Satanás. Ahora nosotros, ahora el mundo, la humanidad, ¿cómo entiende cuál es su posición delante de Dios? Empezando que muchos ni creen. Y viven vidas relajadas, por decirlo así, o libertinas, descontroladas y desbordadas. Pero los que realmente de pronto tienen algo de pronto, y saben o creen en la asistencia de Dios, también hay algunos que no entienden la santidad de Dios y cuál es la ubicación en la cual debemos estar delante de Él. Hay otros más atrevidos, mis hermanos. Hay otros más atrevidos que se hacen dioses en la tierra. Más atrevidos aún, que porque tienen muchas riquezas, que porque tienen muchos títulos, que porque tienen mucho conocimiento, ya creen que son Dios. Y no solamente se cree que son Dios, son capaces de pronunciar palabras ofensivas contra el Dios Todopoderoso y contra su amado Hijo Jesucristo. Blasfeman directamente. ¿Por qué? Porque para ellos no existe Dios o ellos son superiores. Porque yo ¿qué voy a necesitar de Dios? Todo lo tengo. No me hace falta nada. Tengo todos los títulos, tengo todas las riquezas, tengo todas las posesiones. ¿Para qué Dios? Esa es la posición que ellos tienen. Una actitud rebelde, una actitud totalmente adversa, de oposición, y se vuelven enemigos de Dios. Ninguno, yo creo que aquí quiera ser enemigo de Dios. ¿Cierto que no, mis hermanos? Todo lo contrario, ¿qué queremos ser? Amigos de Dios. Hubo un hombre llamado Abraham que se le alcanzó a llamar amigo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vosotros son mis amigos porque me conocen, porque están conmigo, están cerca de mí, me han conocido, me han seguido. Por eso yo los llamo, ya no los llamo siervos, sino que ahora ya los llamo amigos. Eso es lo que queremos ser con el Señor, amigos, no enemigos. Pero para poder ser amigos del Señor y para poder agradar al Señor, hay que conocer y hay que entender quiénes somos delante de Dios, mis amados hermanos.
Que nada, ni nadie, ni lo que tengamos, nada nos corrompa nuestro corazón haciéndonos pensar que somos o igual a Dios, o superiores a Dios, o que no necesitamos a Dios, porque dependemos de nosotros mismos. Y a veces nos sucede así. No nos damos cuenta, pero a veces sí nos sucede así, mis hermanos. El ser humano a lo largo de la historia se ha preguntado una y otra vez. ¿Cuál creen que es la pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Esa es la pregunta de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Son las tres preguntas que muchos, los científicos, los grandes filósofos y tantas personas se preguntan. Y el Señor, ya viéndolo revelado en la palabra, y ellos buscando por allá, ¿qué dice yo? Por allá hubo uno que quiso buscar allá, el filósofo que quiso decir que nosotros veníamos de los monos. Charles Darwin, ¿sí? Que puso por allá a investigar a ver cuál era el origen, porque así se llama, hasta el libro se llama El origen de las especies. Y se puso por allá a averiguar, a ver que cuando en la palabra ya está escrito de dónde venía. ¿Saben por qué se puso a buscar por otros medios, por sus propios medios? Porque no cree. Y los que no creen, mis amados hermanos, por eso no saben realmente cuál es la verdad, no saben de dónde vienen, quiénes son y para dónde van. Pero nosotros sí sabemos, o bueno, eso es lo que queremos entender, quiénes somos. ¿Quiénes somos delante del Señor? Es la pregunta. Las culturas han intentado responder esta pregunta de distintas formas. Algunos piensan que somos el resultado de la casualidad. No, pues ahí, ¡pum!, explotó y salió todo igualito, los ojos, todos tenemos ojos por casualidad. Todos nos podemos reproducir por casualidad. Todos los árboles dan frutos por casualidad. Oiga, una casualidad muy perfecta, pues, ¿cierto? Imposible, ¿cierto? Una casualidad tremenda. Pero no es así. Eso todo viene de una mente, de un diseñador, mis hermanos. Toda la creación tiene la firma de Dios y nosotros mismos tenemos la firma de Dios en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro sistema nervioso, en todo. Con decirles que, ¿ustedes saben qué significa la palabra Adán? Dios en la sangre. ¿Sabían eso, mis hermanos? Adán. Dan es humanidad y a sangre. Dios en la sangre. Por eso es que la palabra del Señor instruye en el libro de los Levíticos, en Deuteronomio, no derramarás la sangre, porque Dios está allí. Es el diseño de Dios, mis amados hermanos. Debemos entender, mis amados hermanos, que no somos el resultado de la casualidad y mucho menos de una evolución. Otros creen que nuestra identidad se mide por lo que tenemos. Eso sí se van más para allá. Se miden por lo que tienen, por lo que hacen o por lo que han logrado. Pero todas esas respuestas se quedan cortas, mis hermanos, porque no llegan a la raíz más profunda, a la real, a la verdadera, que está en la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahí está la verdad, mis hermanos. El rey David también se hizo esta misma pregunta al contemplar la grandeza del universo. ¿Cuánto mide el sol? Por ahí el hermano Diego me había dicho un dato bastante interesante, que no sé cuántas veces la luna, 400, ¿cierto? 400 veces la luna, la distancia de la luna al sol, y de la tierra a la luna 400 veces es la misma distancia, ¿cierto? Sí, el tamaño del sol es 400 veces el tamaño de la luna. Imagínense, y la luna, que la alcanzamos a ver desde acá, y el sol es 400 veces mayor, o sea, la distancia, y muchísimo más grande. ¿Cuántas veces cabe la tierra en el sol? Ahora, nosotros aquí, que somos débiles, frágiles, mis hermanos, pequeños en este mundo, ¿cómo comprendemos nuestra posición, mis hermanos, delante de Dios? ¿O qué le decimos al Señor? Pues precisamente el rey David se hizo la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Cuando contempló la grandeza de Dios en su creación. Una noche, quizás mientras miraba ese cielo estrellado desde el campo, mis amados hermanos, quedó impresionado. Asimismo, nosotros, ¿cómo quedamos cuando contemplamos la grandeza de Dios? ¿Asombrados o simplemente decimos, no, eso apareció ahí porque sí?
No, lo que debemos decir es gracias, Señor, por la gloria de tu nombre que está en toda tu creación. Amén, mis hermanos. En comparación con tanta grandeza, el hombre parece pequeño y insignificante, mis hermanos. Por eso fue que el rey David exclamó estas palabras. Se maravilló de que un Dios tan inmenso y poderoso se detuviera a pensar en nosotros, seres frágiles y limitados. ¿Ustedes sabían que Dios piensa en nosotros, mis hermanos? ¿Cuántos saben eso? Dios piensa en nosotros, mis hermanos. Por eso envió al Señor Jesucristo. Si no hubiera enviado al Señor, si no hubiera pensado en nosotros, pues no hubiera enviado a su Hijo a salvarnos, mis hermanos. Imagínense, Él se detiene a pensar en nosotros. Por eso dice aquí la palabra que es el Hijo del Hombre para que tengas de Él memoria. O sea que sí hace memoria y se acuerda de su creación, de esta humanidad frágil. Debemos entender eso, que el Señor piensa en nosotros, mis hermanos. Y no solo eso, Dios nos dio un valor. También, mis amados hermanos, nos dio un diseño. Nos creó con un diseño específico y con una forma específica que ya lo iremos viendo. Este pasaje, mis amados hermanos, nos debe confrontar con una gran verdad. Nuestra identidad no depende de cómo nos vemos a nosotros mismos. No depende de eso. Nuestra identidad depende de cómo nos ve Dios a nosotros. No de cómo yo me veo yo mismo, sino de cómo me ve Dios a mí. ¿Ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta? ¿O le han preguntado de pronto a Dios, ¿cómo me ves, Señor? ¿Cómo estoy delante de tu presencia? Porque sí, ya sabemos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todos nacemos, crecemos y morimos, lo cual quiere decir que somos frágiles y que nada en este mundo permanece, ¿cierto? Eso es una verdad. Pero mientras vivimos en este mundo, preguntémonos siempre, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy delante de ti? Si estoy realmente, Señor, delante de ti, ¿estoy entendiendo realmente quién soy delante de ti, mi Dios? ¿Comprendo tu grandeza? ¿Comprendo que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres generoso, que tú eres benigno, que eres majestuoso? ¿Cómo me ubico yo ante esa realidad, mis hermanos? ¿Con soberbia, con orgullo o con humildad? ¿O me humillo ante tan semejante grandeza de Dios? Cualquiera de los dos caminos podemos tomar y Dios no nos va a obligar, mis hermanos. Porque Dios no obliga a nadie, porque Dios es un caballero. El Señor nuestro Dios, Él aconseja, Él se acerca, Él habla, Él se expresa, Él se anuncia, Él se da a conocer para que nosotros decidamos, escojamos qué reacción tener ante Él. El Señor se ha dado a conocer ante todos nosotros por medio de la palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de lo creado. La palabra del Señor dice en Romanos, ¿qué dice? Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo cual quiere decir que en las cosas hechas sí podemos ver su eterno poder y deidad. Sí lo podemos ver. Cuando yo veo todo eso, ¿cómo me ubico yo? ¿Cuál es mi reacción? Señor, te alabo, te bendigo, en gratitud, en contentamiento, alzando mis manos, me humillo delante de Él. Debemos entender, mis amados hermanos, quiénes somos delante de Dios. La Biblia nos recuerda, mis amados hermanos, lo que David entendió. Que delante de Dios, aunque somos pequeños y débiles, tenemos, mis amados hermanos, un valor por ser su creación. Somos amados y somos llamados a vivir con un propósito eterno, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar eso? ¿Se acuerdan de Job? Job, ¿qué dijo? Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Aunque tenía tanto y todo lo perdió, nunca perdió el entendimiento de quién era delante de Dios. Nunca perdió. Aunque en ciertos momentos pudo que haya titubeado y en algún momento Dios se le reveló más profundamente, que llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, entendió aún más quién era delante de Dios, mis amados hermanos. Lo primero que debemos entender, mis amados hermanos, es que somos creación de Dios con propósito.
Lo primero que debemos entender es que somos creación de Dios con un propósito. Génesis 1:27, ¿qué dice? Génesis capítulo 1, versículo 27, vamos a leer un poquito, escudriñar un poquito este versículo. ¿Qué nos dice la palabra? Porque es por la palabra que nosotros vamos a entender quiénes somos. No por lo que yo diga. Yo puedo decir, yo soy arquitecto, soy ingeniero, soy médico, pero eso no es lo que yo soy. Eso es lo que hago y esa es mi profesión, mas no quién soy yo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios. ¿Quién creó? Dios. ¿A quién creó? Al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya ese versículo ya da mucha verdad que nosotros debemos anclar en nuestro corazón, mis amados hermanos. Primero, menciona 2 veces que Dios fue el que creó. O sea, ancla una verdad. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. La palabra hebrea, mis amados hermanos, para crear, aquí es bará. Bará, que significa crear desde la nada, pero con un propósito definido. Con un propósito definido. En Hebreos 11 dice que Él creó todas las cosas de la nada, hizo todo lo que no se veía, lo hizo visible por medio de su palabra, dice en Hebreos 11. Entonces Él creó de la nada, pero Él creó con un propósito. Él no creó como que, pues botémoslos ahí y que hagan lo que quieran. O sea, que vivan como quieran vivir y ya, me desentiendo. Hay como para entretenernos. No, mis hermanos, Él nos creó con un propósito específico. Por eso yo quiero decirle a usted, a todos ustedes, bueno, a mí mismo también me puedo decir, quiero decir que ustedes tienen propósito, mis hermanos. Si hay alguna persona que de pronto, no sé, aquí o los que nos estén viendo por internet también, si hay alguna persona que piense que no, su vida no tiene propósito, yo quiero decirle que sí tiene propósito. Con Dios tiene propósito su vida. Y su vida es importante porque precisamente tiene propósito, pero en el Señor. Sin Dios podemos entretenernos, podemos vivir en muchos deleites y en muchas cosas temporales, pero sin un propósito específico y eterno en el Señor. Entonces quiero que sepan eso, que todos tenemos un propósito, todos tenemos esperanza, mis hermanos. Esto muestra que el ser humano no es un producto casual. Algunos creen que sí somos productos, que nos venden y hacen con lo que quieran con los pueblos. Aún hasta las propias mujeres, muchas creen que hoy en día sus cuerpos hasta son productos. Y no es así. Todos fuimos creados, mis amados hermanos, no como un producto casual, no, sino un acto intencional de Dios. Fue intencional de Dios nuestra creación. Y si fue intencional la creación de Dios de nuestras vidas, pues ¿ustedes qué creen? ¿Que el Señor sí tuvo intención de crearnos? ¿El Señor nos abandonará? No, nunca. Aún después de haber pecado y de tantos pecados que cometemos contra Dios, fue tanta la intención y el amor de Dios que tenía por su creación, por todos nosotros, que Él dijo, yo no los voy a dejar así, los voy a rescatar, voy a enviar a mi Hijo para que muera, resucite y lo salve. Todo aquel que en Él crea será salvo. Ese es el propósito, mis amados hermanos. A diferencia de los animales que fueron creados según su especie, y esa palabra es según su especie, viene del hebreo min, en hebreo. El hombre, a diferencia de los animales, el hombre fue creado según la imagen de Dios. Los animales no fueron creados según la imagen de Dios. Nosotros sí. A imagen de Dios fuimos creados y según su semejanza. Es decir, Dios puso en nosotros algo único. Algo único que nos distingue de toda la creación. Los animales viven por instinto. Nosotros tenemos ¿qué? Razonamiento, capacidad de decidir, capacidad de pensar como el Señor, como nuestro Dios. Ser creativos, mis amados hermanos. Tener moralidad. ¿Cierto? Mis amados hermanos, nos dio unas capacidades distintas a los animales. Fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios.
La frase a su imagen viene del griego, viene del hebreo tselem, conté al principio, tselem, que significa reflejo o representación visible. ¿Sabe qué quiere decir? Que usted y yo somos representación visible de Dios. Somos embajadores de Cristo, de la luz. ¿Cuántos sabían eso, mis amados hermanos? La pregunta sería, ¿cómo lo estamos representando? Porque eso sería de otra pregunta diferente. Ya sabemos que somos creación de Dios y tenemos la capacidad de representar a Dios, mis amados hermanos, con nuestra vida, dar testimonio. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Sería la pregunta. La palabra semejanza viene del hebreo demut. Habla de la similitud en carácter o naturaleza moral. Imagen y semejanza. Pero no somos dioses. No somos dioses, mis hermanos. Ni somos igual a Dios, ni mucho menos por encima de Dios. ¿O será que es que yo puedo decir sol y se hizo el sol? ¿Cierto que no? Luna y se hizo la luna. Lo único por ahí, si acaso, decirle al perro y sale corriendo. Si acaso, y eso, que a duras penas se va. Y a nuestros hijos les decimos y tampoco hacen caso muchas veces. Ahora, ¿cómo vamos a pretender nosotros decir que somos igual a Dios? ¿Cierto que no, mis hermanos? Dios es el único que puede decir y se hace. Por eso es que, bueno, vamos a desviar un poquito, pero por eso es que cuando oremos debemos orar. No debemos decir que declaro, ato, reprendo, porque no, mis hermanos, nosotros no tenemos ese poder. El poder ese lo tiene Dios. Nosotros debemos clamar, orar, hacer peticiones y acciones de gracias a Dios, que es diferente, mis hermanos. Pero nosotros no somos de que hágase esto, hágase aquello por fe, por eso, mi carro aquí, carro allí, avioneta, no. Nada que ver, mis hermanos. Solamente Dios tiene ese poder, mis hermanos, y Él da a todos como Él quiera. Entonces tenemos la similitud en carácter y en naturaleza moral de Dios. Entonces, eso se fue degradando por el pecado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones, lo dice en Eclesiastés. Entonces nuestro carácter y nuestra moralidad se degradó por el pecado. Ahora tenemos la oportunidad de volver a ese diseño, mis hermanos, por medio de Cristo Jesús. Porque todo es por medio de Jesús. Solos no podemos. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Esto indica que Dios nos creó para reflejar quién es Él. No solo físicamente, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos sabían eso? Eso lo dice en Juan 4, mis hermanos. Dios es espíritu. Sino para reflejar su carácter. Ahora, ¿cómo debemos reflejar el carácter de Dios? Cuando entendemos quién es Él y lo conocemos, ahí empezamos a reflejar el carácter de Dios de amor, justicia, santidad, creatividad, capacidad, mis amados hermanos, de poder socializar, generosidad, bondad, pero todo eso lo podemos nosotros vivir cuando conocemos quién nos creó. Si no lo conocemos a Él, no vamos a saber cómo vivir en este mundo, mis hermanos, sino que vamos a vivir como cada quien. La palabra de Dios dice, ovejas, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Pero en Isaías 53 dice que las ovejas, como cada quien por su camino, ovejas descarriadas. Mas Dios dio su vida por todos nosotros para que volvamos al pastor y obispo de nuestras almas, mis hermanos, para tener su carácter. Ahora, ¿cómo los creó? Varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer con igual valor y dignidad. Ojo, igual valor y dignidad, pero con diseños complementarios. Diseños complementarios. No es que yo sea más que, el hombre sea más que la mujer y la mujer más que el hombre. Se complementan, pero el orden de Dios obviamente es que el varón es la cabeza y la mujer pues es la ayuda idónea. Pero no quiere decir que el uno y el otro sean superiores o el uno sea mayor que el otro, sino que se complementan. Se complementan, mis amados hermanos. Debemos entender eso, que el diseño de Dios es varón y hembra, no hay más. Ahí sí, como se dice, no le pongamos al más. Para el que lo entendió, lo entendió. No le pongamos el más. Ambos son portadores de la imagen de Dios.
La distinción de género no es un error, sino parte del propósito divino, pero el de hombre y mujer. El propósito divino. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es la única manera de que haya fructificación y multiplicación, con un hombre y una mujer. De ahí para allá, cada quien haga lo que quiera, pero no es de Dios. No eres fruto del azar ni de un error humano. Eres portador de la imagen de Dios. Somos portadores de ser representantes del carácter moral de Dios en esta tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que nuestra vida tiene un valor, una dignidad y un propósito delante de Dios. Debemos vivir con propósito. Vivir con propósito es entender que fuimos creados para reflejar a Dios en nuestras palabras, acciones, relaciones y decisiones, mis hermanos. Para eso fuimos creados. Todos los llamados de mi nombre, dice la palabra del Señor, para gloria mía los he creado. Los formé y los hizo. Si quieren anotar, Isaías 43:7. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria de Dios. En Efesios 2:10 dice, voy muy rápido, ¿sí? Muy rápido, pero estarme haciendo entender, porque es importante que entendamos. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Estos versículos son importantes conocerlos, mis hermanos, para saber quiénes somos delante de Dios. Primero, para gloria de Dios, ahí en Isaías 43:7. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Y qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si antes Dios nos había creado, o cuando creó a Adán y a Eva con un propósito y un diseño que lo creó para buenas obras, porque en el Génesis dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, o sea, los creó para que vivieran en buenas obras de antemano, cuanto más ahora en Cristo Jesús, mis hermanos. Cuanto más ahora en Cristo Jesús debemos vivir en las buenas obras. Ahora, las buenas obras pueden ser de muchos tipos, empezando principalmente de carácter personal en formación interna, que Cristo se forme en nosotros, pero también en manifestación pública. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a manifestar la luz de Cristo? Si no es públicamente, mis hermanos. Ahora, no para gloria nuestra, sino para gloria de Él, porque somos hechura suya, para gloria de su nombre. No esconder la luz debajo de un almud, sino que se pone sobre candelero para que alumbre sobre todos los que están en casa y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces fuimos creados también para buenas obras. En Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, saber que Él es nuestro creador y nosotros somos pueblo suyo. Y que su pueblo está diseñado con un diseño específico, con un orden específico para buenas obras. Eso es lo primero que debemos saber, mis hermanos. De saber o entender quiénes somos delante de Dios. Creación de Dios con propósito. Varón y hembra nos hizo a imagen y su semejanza para hacer representar a Dios para buenas obras. ¿Qué es lo segundo que debemos entender? Que somos valiosos porque Cristo murió por nosotros. Somos valiosos porque Cristo murió por nosotros. Obviamente que reconocemos que somos pecadores, sí, y por eso Cristo murió por la humanidad, por el pecado de la humanidad. Pero si no hubiéramos sido, o si Dios no hubiéramos estado en el pensamiento de Dios, o no hubiéramos sido importantes para Dios, pues no nos hubiera enviado un Salvador, mis hermanos. Entonces tenemos un valor para Dios. Y nuevamente repito,
Así como ahorita les dije que ustedes tienen un propósito, fueron hechos con un propósito, también quiero decirles que tienen un valor delante de Dios, así como yo también tengo un valor delante de Dios. Pero muchos se quitan ese valor y se rebajan a los valores mundanos de Satanás o mundanos, cuando eso no es lo que quiere Dios. Un versículo muy conocido ahí rápidamente, Juan 3:16. Juan 3:16. Creo que todos no lo sabemos, a ver, de memoria. ¿Por qué? Amén. Lo voy a decir yo porque quedó como un aguacero. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, que lo primero que vemos ahí, el precio, mis amados hermanos, que dice de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. El precio que Dios pagó muestra mi valor, mis hermanos. ¿Usted sabe cuánto costó mi vida? La sangre de Cristo, mis hermanos. ¿Usted sabe cuánto vale la sangre de Cristo? No tiene precio. Entonces, ¿cómo es que nosotros, mis amados hermanos, a veces vamos a pensar que no tenemos valor para Dios? Sí, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces nos cegamos, dejamos que se nos pongan una venda en nuestros ojos y no nos ubiquemos delante de Dios en lo que debemos estar, mis hermanos. Agradando, viviendo en su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo por nosotros, lo más preciado de Dios. En Romanos dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínense, mis hermanos, no lo escatimó. El versículo comienza: de tal manera amó Dios al mundo. Y la expresión de tal manera indica la grandeza, magnitud y profundidad del amor de Dios por nosotros. La grandeza del amor de Dios por nosotros. El valor, mis amados hermanos, no depende de lo que tenemos, de los logros, ni siquiera de los fracasos. Porque muchos cuando fracasan creen que ya no valen nada. Y un fracaso simplemente puede ser una oportunidad de volver al Señor. Es eso, mis hermanos. Sino de cuánto Dios nos ama. Y ese amor es eterno e incondicional. ¿Cuántos conocen lo que Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Somos valiosos también porque Cristo murió por nosotros. Porque murió por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. La prueba del amor de Dios es que entregó lo más precioso que tenía, a su Hijo unigénito, mis hermanos. A su Hijo unigénito. ¿Y qué palabra qué versículo de la palabra nos confirma esto? Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Aquí nos lo confirma y dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo mostró ese amor? En que siendo aún pecadores, sabemos que somos pecadores, ¿cierto? Pero Cristo murió por nosotros. Por gracia somos salvos, mis hermanos. Por gracias. Por gracia. No por lo que tenemos, ni por los fracasos, ni por los éxitos, ni por los títulos, ni por las posiciones. Solo por gracia. Ahí se manifestó el gran amor de Dios por todos nosotros. Si Cristo murió en mi lugar o en tu lugar, eso significa que nuestra vida vale tanto, mis amados hermanos, para Dios, que debemos vivirla de la misma manera. Según fue el precio de que se pagó por nuestros pecados, por la redención de nuestra alma, así mismo nosotros debemos vivir, mis hermanos. Así, porque por precio habemos sido comprados, dice la palabra del Señor. Glorificad al Señor, pues, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El propósito, mis amados hermanos, de la entrega de Cristo, mis amados hermanos, fue ¿cuál? Para que todo aquel que en él cree, en Cristo, no se perdiera,
o no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Que tengamos vida eterna. Aquí lo dice. Pero para tener vida eterna, ¿qué dice? Hay que creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. ¿Y esto por qué? Porque estamos perdidos, o la mayoría estábamos perdidos. El mundo está perdido. ¿Cómo se perdió? Por el engaño del mundo. Sus entretenciones, sus deleites, el pecado, la inmoralidad, la perversión, la corrupción, las riquezas, la avaricia, la codicia, el adulterio, la fornicación, y haga una lista bien larga. Por eso está perdida la humanidad, está engañada. Pero por Cristo Jesús, mis amados hermanos, por Cristo Jesús podemos tener el propósito de vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos creemos eso? Lo cual quiere decir que no fuimos creados para el fracaso espiritual, sino para que, mis amados hermanos, tengamos comunión con Dios. ¿Podemos tener fracasos en el mundo personales? Sí, o sea, a veces tenemos fracasos, digamos, en el trabajo, qué sé yo, sentimentalmente, pero hermano, eso no nos define. Eso no nos debe definir a nosotros. Lo que nos define a nosotros es el precio que se pagó por nuestra alma. Y el precio que se pagó por nuestra alma fue la sangre de Cristo. Agárrese de esa verdad, hermano. Y no se quede pensando en el fracaso. No se quede pensando en los errores. Vuelva a Cristo, vuelva a Dios. Reconcíliese con Dios. Reconciliémonos con Dios. Amén, mis hermanos. No fuimos creados para vivir allá, sino para vivir en la gloria de Cristo Jesús, viviendo en la victoria de Cristo Jesús. Por eso dice, somos más que vencedores. Ciertamente sí pasamos de todo en este mundo como extranjeros y peregrinos, mis hermanos. Pasamos de todo, traiciones, deslealtades, maltratos, ofensas, problemas financieros, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en el transporte, enfermedades, todo eso lo pasamos en este mundo, pero eso no lo define a usted, porque Dios no está diciendo, este está enfermo, pues no se va a salvar, este tiene cáncer, pues no se va a salvar, este tiene un fracaso en el hogar, pues no se va a salvar. No, si usted está viviendo todo eso, pero permanece en Cristo Jesús, delante de Dios, usted es hijo de Dios. Usted es un alma que ha sido redimida y va hacia la redención, hacia la vida eterna. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, mis hermanos. Independientemente de si usted tiene o no tiene, o como viva. Somos pueblo de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿El que no recibía a Cristo Jesús era pueblo de Dios? ¿Y si tiene muchas riquezas? ¿Y si tiene toda la salud? ¿Y si tiene todos los títulos? ¿Podrá tener vida eterna? Si se arrepiente, sí. Si se arrepiente, sí, ¿cierto, mis hermanos? Pero si no viene a Cristo Jesús, pues no cumplirá ese propósito de vida eterna. Entonces, si usted tiene todo, ahora hagamos un contraste. El que no recibe a Cristo Jesús o de pronto no lo recibe y tiene todo eso. Y otra persona que recibió a Cristo Jesús pero no tiene nada. ¿Quién está delante de Dios? Ay, ¿cómo es la balanza ahí delante de Dios? Pues delante de Dios dice la palabra del Señor. Y es más, hay un ejemplo, una parábola que puso el Señor. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Dice, este salió justificado antes que el otro. Este salió justificado antes que el otro, porque reconoció y se volvió a Dios. No tenía mucho. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de Lázaro, la parábola de Lázaro y el rico? La misma, mis hermanos. El uno fue consolado y el otro fue atormentado. Pero lo que tenemos o lo que podamos saber o la ubicación social que tengamos en este mundo no define, mis amados hermanos, que somos delante de Dios. Lo que define delante de Dios quiénes somos es si recibimos o rechazamos a Cristo Jesús, mis hermanos. Delante de Dios. De pronto en este mundo la gente diga, uy, ahí viene el presidente, viene el ingeniero, viene el médico, viene el, qué sé yo, el creador de Microsoft, lo que sea, y le hacen la veña adelante, pero
y después pasa otro que va ahí con su carretica y, no, ¿quién será? Este pobre. Entonces el mundo vive por apariencias, delante de Dios no se vive por apariencias. Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón, pero también mira qué hay en el corazón. Entonces hay que tener cuidado, si Cristo o no mora en él, que es importante. Entonces el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, fue lo que definió mi vida delante de Dios. Fue la que definió mi vida delante de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Que no fuisteis comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo cual, mis amados hermanos, dice su palabra que somos pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén, mis amados hermanos. Algunos versículos para que puedan ahí, es que está un poquito extensito, por eso voy rápido. Primera de Corintios 6:20 dice, Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad. ¿Cuál es la orden? Glorificar. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, mis hermanos. Y el versículo que acabamos de leer, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, antigua manera de vivir, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación, la sangre de preciosa de Cristo, mis hermanos. Tercer punto, de cómo debemos entender quiénes somos delante de Dios. Soy hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dos versículos claves para leer. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Dos partes, recibir y creer en su nombre. Son dos cosas diferentes. Usted puede aceptar esta palabra que estamos dando acá, pero puede no creerla. Mientras que si la puede recibir y creer es diferente. ¿Qué sucede? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hechos. Lo cual quiere decir que se van formando poco a poco. Hechos. Es un proceso de moldear el carácter, de moldear lo que somos, lo que éramos a lo que vamos a llegar a ser, pero en Cristo Jesús. Mi nueva identidad, mis amados hermanos, entonces no la define tampoco ¿qué? Una religión. Tampoco. Sino una relación. ¿Cuál relación? La mía con Dios. La mía con Dios por medio de Jesucristo. Soy hijo adoptado por Dios por medio de la fe. En Gálatas 3:26. Gálatas 3:26, ya vamos acabando. Más claro no puede ser, mis hermanos. ¿Quiénes somos delante del Señor? Gálatas 3:26 dice, pues todos, digan todos, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué dice? Ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero todos somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Entonces somos hijos de Dios por medio de la fe,
pero somos también herederos, mis amados hermanos, de las promesas de Dios. ¿Ustedes saben qué nos hace, cómo nos hace vivir esto y qué nos hace pensar? Que siempre hay esperanza. Entonces, ¿cómo puedo entender quién soy delante de Dios cuando comprendo que soy hijo de Dios? Que siempre estoy con esperanza y eso siempre me va a animar, siempre me va a fortalecer. Entonces siempre pensamos, soy hijo de Dios por medio de Cristo Jesús y soy heredero de las promesas de Dios. Revistámonos de Cristo Jesús, mis amados hermanos, porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y en Gálatas 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo clama ese Espíritu? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirar con cuál amor nos ha amado Dios. Y para terminar, el último punto: ¿cómo voy a entender quién soy delante de Dios? Soy embajador y luz en este mundo, pero luz de Dios, luz de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Se oyen las hojas. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, por medio de nosotros, cuando anunciamos la palabra y el evangelio, es como si Dios rogara. ¿Ustedes pueden creer, mis amados hermanos, Dios rogando a la humanidad? ¿Lo pueden creer? Pues cuando anunciamos el evangelio es como si Dios les estuviera rogando a la humanidad. ¿Cómo es posible que una humanidad no entienda quién es delante de Dios y se rebele contra Él y crea que es más que Dios? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos como embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuál es el ruego? Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor y ese es el evangelio de Cristo. Reconciliémonos con Dios. Entonces, como embajadores de Cristo y como luz de Cristo, ¿qué debemos predicar y qué debemos anunciar? Con nuestra vida, nuestras palabras, pensamientos, que el mundo se reconcilie con Dios. Y esa debe ser nuestra vida. Cuando nos revestimos de Cristo, cuando entendemos quiénes somos delante de Dios y lo que Dios hizo por nosotros, que tenemos propósito, que somos valiosos delante de Dios, mis amados hermanos, por Cristo Jesús, que somos embajadores de Cristo, que Dios nos creó con un diseño y para buenas obras, ahí con nuestra vida constante, diaria, debemos anunciar al mundo: reconcíliense con Dios. Siempre, mis hermanos. Ya para terminar, Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14, y concluimos con este versículo. Dice, y quiero que lo leamos todos, a la cuenta de 3. 1, 2, Mateo 5, versículo 14. Bueno, lo voy a leer yo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén, mis hermanos. Entonces no escondamos la luz de Cristo y escondamos quiénes somos delante de Dios ante la humanidad. Algunos parecen agentes de la CIA o del FBI, que a la secreta, que no se sabe. No, mis amados hermanos, que nuestra misma vida, que nuestro mismo testimonio y lo que vivamos revestidos de Cristo sea patente ante el mundo y ante Dios, que realmente somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios y somos luz
en el mundo. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos, por la palabra, y que podamos de ahora en adelante entender quiénes somos delante de Dios, pero con el propósito de saber cómo vivir delante de Dios. Amén. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella, y por medio de ella podemos conocer, Señor, quién soy. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es para que le visites, Señor? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Cuando veo tu grandeza, Señor, el cielo, la obra de tus dedos, Señor, es cuando yo puedo contemplar tu grandeza. Pero también puedo entender, Señor, por medio de tu palabra y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que tengo un propósito, Señor, delante de ti. Que soy valioso delante de ti, pero por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que delante de ti, Señor, soy embajador y luz en este mundo. También soy tu Hijo por medio de la fe, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Por eso, Padre Celestial, llévame siempre a vivir en humildad, a vivir con humillación delante de ti, Señor. Guarda mi corazón, Señor, de la arrogancia. Guarda mi corazón de la soberbia y del orgullo. Que me hagan pensar que soy más grande o igual que tú, como Nabucodonosor, Señor. Guárdame, Señor, en caer una actitud delante de ti, Señor, que te desagrade. Que no me rebele contra ti ni me vuelva atrás, sino que pueda con mi vida manifestar, Señor, ante el mundo. Reconcíliense con Dios. Que ese sea el mensaje que demos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, al conocerte a ti y tu grandeza, y a reconocer quién soy delante de ti, Señor. Soy pueblo tuyo, soy ovejas de tu prado, Señor, y necesito humillarme ante ti, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Por eso en este momento podemos ponernos a cuentas con el Señor, mis amados hermanos. Reconozcamos delante de Él que somos frágiles, que dependemos de Él, que lo hemos ofendido, que hemos sido con nuestra vida rebeldes en muchas ocasiones. Y pidámosle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces tomamos una actitud y una conducta delante de ti desagradable, Señor. Que podamos reconciliarnos contigo nosotros primeramente, y que muchos también puedan reconciliarse, Señor, contigo, cuando sepamos y entendamos, Señor, tu grandeza y vivamos delante de tu grandeza como es debido. Guárdanos, cuídanos en esta semana, Señor. Protégenos, que nuestro corazón siempre se humille delante de ti.